el académico Rafael Badel Madrid, que ayer nos hizo esa muy emocionante presentación sobre la situación gravísima de su país, se ha gentilmente ofrecido para hablar la presentación de uno de sus colegas que tiene un problema familiar y de salud y que no ha podido venir. Me refiero al académico Humberto Romero Musi, que es vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, es máster en leyes de la Universidad de Harvard, doctor en Derecho de la Universidad de Venezuela y profesor titular de la Cátedra de Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Así que muchas gracias, Rafael, por su gentileza de presentar el papel de su colega. Adelante. Señora Presidenta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, señoras y señores colegas académicos iberoamericanos. En primer lugar, comentar que lamento mucho que nuestro vicepresidente, doctor Humberto Romero Musi, no haya podido asistir a este evento. En primer lugar, por haberse perdido la oportunidad de poder oír estas maravillosas ponencias, y en segundo lugar, por no haber podido disfrutar de todas las amabilidades de las que hemos sido objeto los invitados. De manera que expondré el tema cuyo propósito era llevar a la audiencia las consideraciones sobre la moralidad tributaria en Venezuela. Exponemos la formulación institucional de la moralidad o justicia tributaria en Venezuela y su paradójico estado de incumplimiento por el Estado fiscal, legislador, administración y judicatura, al contrario de las prescripciones constitucionales y de la razón mínima. Examinamos las perplejidades que sufre el contribuyente venezolano sometido a un régimen disotópico que le ha postrado en situación de anomia social. En la Venezuela de hoy vivimos una radical ruptura del orden constitucional que ha destruido el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática. Esa desinstitucionalización también alcanza la tributación y las finanzas públicas en general. La desinstitucionalización tributaria se ha hecho especialmente evidente con la degradación de la reserva legal tributaria, garantía esencial a la creación y modificación de los tributos. El principio fundacional según el cual no hay tributación sin representación ha sido ilegítimamente desaplicado. La ley, su consenso, deliberación y control procedimental ha sido sustituida por la fórmula de los decretos leyes, por las constantes delegaciones legislativas al Ejecutivo Nacional, a través del expediente de leyes habilitantes y más recientemente con las declaratorias de emergencia económica cohonestada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El resultado no podía ser otro que tributos ilegítimos y deformados, creaciones caprichosas, inconsultas, arbitrarias e incoherentes. Esto lo comprueban los aproximadamente 390 decretos leyes aprobados mediante leyes habilitantes en los últimos 18 años. La disotópica aparición de 24 tipos fiscales, la artera eliminación del ajuste por inflación en la ley de impuestos sobre la renta, la subestimación radical y la postergación del ajuste de la unidad tributaria, y lo más perverso, la hiperinflación del 2.700% al cierre del año 2017, el impuesto más regresivo e inconsulto, el termómetro de la pérdida de los derechos individuales y del aumento del poder estatal. Todo esto configura un cuadro de degradación y de relativización de los derechos constitucionales a contribuir conforme a la capacidad económica efectiva, la prohibición de discriminación, la prohibición de confiscación, la legalidad y tipicidad tributaria y la seguridad jurídica y la calculabilidad de los actos en la aplicación de los tributos que demandan un ámbito de certeza imperturbable. Se trata del núcleo duro de la justicia tributaria. La desinstitucionalización tributaria se ha radicalizado con la disminución de las posibilidades de defensa frente a las administraciones tributarias, robustecidas de competencias exorbitantes para la determinación de los tributos
y de privilegios procesales que empalidecen las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Las mismas leyes habilitantes han servido para crear privilegios procesales injustificados, incluida la desjudicialización de las medidas cautelares y la ejecución de créditos fiscales directamente por la administración tributaria, que no son impugnables además ante el juez natural por mandato del legislador delegado. Esa degradación se resume frente a cualquier fiscalización en la emboscada de tener que pagar primero y solo poder reclamar después. Campo fecundo para la arbitrariedad y la corrupción. Es una conquista del constitucionalismo que la forma de ley debe ser el medio legítimo para la autoimposición, para la afectación de bienes como la propiedad, la libertad económica, la libre iniciativa privada, entre otros derechos fundamentales vinculados con la tributación, pues con ello se evita la primacía de intereses sesgados o corporativos, pero también atiende a la protección de la seguridad jurídica, a la calculabilidad, a la predictibilidad y a la estabilidad de los derechos tributarios. Sin embargo, la ley es de las primeras garantías que resienten en toda deriva autoritaria. El deber ser de la ley en manos del legislador absoluto y su voluntarismo, cohonestado por un juez que dejó de ser guardián de la Constitución, pierde la expresión de la voluntad popular, mostrando las verdaderas intenciones del uso desviado de la figura del decreto ley para sortear las exigencias del procedimiento legislativo, como veremos seguidamente. Señalaremos dos de las más graves anomalías que traen causa en los abusos y desviaciones de este régimen disotópico que padecemos, como son el abuso en el expediente de las leyes de habilitantes y el impuesto a la inflación. En Venezuela, la delegación legislativa mediante leyes habilitantes ha pervertido el proceso legislativo. La ley ordinaria se convirtió en excepción en favor del decreto ley, que se ha convertido en la regla. La usurpación del rango legal también se ha afectado en el reciente uso de los decretos de emergencia económica por parte del presidente de la República, incluso por decisiones normativas de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. La regulación del decreto ley demuestra una descompensación de la parte orgánica de la Constitución con los principios democráticos y derechos fundamentales, como la representatividad y la participación ciudadana, dejando ver la vocación presidencialista y autoritaria apenas solapada por la presentación sobredimensionada y grandilocuente de los derechos. El presidente de la República, como colegislador absoluto, ha reformado la ley orgánica, Código Orgánico Tributario, y la ley ordinaria también en materia tributaria. Así lo hizo sin que medieran situaciones excepcionales o extraordinarias, con la única pretensión de obviar los controles propios del proceso parlamentario, la discusión, la consulta, la deliberación, el consenso y el respeto de las minorías, quebrantando la garantía democrática del pluralismo político. El principal tributo en Venezuela es ahora la hiperinflación, una exacción absolutamente al margen de toda la legalidad, sin límite ni control institucional, que resiente especialmente la falencia del control jurisdiccional, pues el juez de última instancia ha permitido desde el año 2014 la discriminatoria y confiscatoria exclusión del ajuste por inflación en el impuesto sobre la renta en momentos precisamente de hiperinflación. El privilegio monopólico en la creación del dinero ha sido pervertido por el gobierno con la complicidad del Banco Central de Venezuela, como un instrumento recaudatorio para financiar sus déficits fiscales. Aparte de su carácter clandestino, no consentido por sus destinatarios, incierto e impredecible, la inflación es la práctica monetaria más inmoral por su carácter destructivo del poder de compra, regresivo y distorsionante. Al cierre del año 2017, los déficits del gobierno central superaban el 9%
del Producto Interno Bruto durante los últimos 8 años. El Banco Central aumentó en más de 20 veces la emisión monetaria en el año 2017 en forma de crédito a las empresas públicas no financieras, la cual pasó de 5.6 billones al 30 de diciembre del 2016 a más de 120 billones un año más tarde. Tal incremento explica la hiperinflación del 2.700% registrada en el año 2017. La destrucción de la economía nacional por la hiperinflación tiene consecuencia directa en la caída de la recaudación real. Constituye un estímulo perverso que induce al retraso o incluso al incumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales formales y materiales. En hiperinflación, la tributación y la eficacia recaudatoria pierden sentido económico. Su funcionalidad queda reducida a la de otro mecanismo de control social, apalancada en la intimidación y en la amenaza de los medios administrativos y penales de coacción de la recaudación tributaria. Sin embargo, desde hace varios años está en marcha un proceso irracional e ideologizado de eliminar la corrección monetaria fiscal. Este acerto lo ejemplifica la artera exclusión del ajuste por inflación en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Primero para las entidades financieras del sector seguro y al año siguiente para los denominados sujetos pasivos especiales, contribuyentes especiales. Adicionalmente, la Administración Tributaria ha retrasado y minimizado el ajuste de la unidad tributaria. Incluso el Banco Central de Venezuela ha adoptado una política deliberada de opacidad, demorando la publicación de los índices de inflación durante los años 2015, 2016 y todavía después del cierre del año 2017. Este auditorio seguramente recordará el reiterado precedente del caso Candy S.A., dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina en julio del 2009, en el que se afirma que la prohibición de aplicar el ajuste por inflación impositivo genera un resultado confiscatorio. La sola exclusión del ajuste por inflación del impuesto sobre la renta a los contribuyentes denominados especiales crea un inmenso vacío jurídico, una radical incoherencia en la que el derecho, el cálculo de la base imponible, se distancia de la realidad, resultando ineficaz y distorsionante, lesivo del derecho a contribuir conforme a la capacidad económica del contribuyente, al incidir sobre una medición falseada y sobreestimada por la inflación. Es decir, el impuesto no incide sobre la renta efectiva, sino sobre una renta fantasma o ficticia. Esto es, en definitiva, incide sobre sustancia de patrimonio. Esa decisión normativa es también lesiva del derecho de igualdad, pues crea una institución discriminatoria al impedir, sin razón objetiva alguna, la corrección monetaria de la base imponible a unos sujetos mientras se mantiene incólume para otros. El legislador absoluto ha introducido en el ordenamiento jurídico tributario toda suerte de modificaciones legislativas en desmedro de la igualdad posicional y de la relación tributaria como relación de derecho y no de poder. Esto ha significado el irrespeto más desafiante de los derechos humanos y constitucionales de nuestra historia contemporánea. Su conducto ha sido, como era de esperarse, la anómala delegación legislativa en el presidente de la República y los abusos del decreto ley. Se ha cometido el otorgamiento de mayores potestades a la administración tributaria, algunas exorbitantes e inaceptables, incluyendo intensas facultades de recaudatorio como la facultad de embargar y rematar bienes de los contribuyentes sin que medie instancia judicial, esto es, sin derecho a ser oído por el juez competente, independiente, imparcial y objetivo, conforme a todos los derechos y garantías judiciales consustanciales al debido proceso, o lo que es lo mismo, en ejecución directa de una riesgosa y excesiva autotutela administrativa, se ha desjudicializado el juicio ejecutivo y reemplazado por un procedimiento coactivo de cobro por parte de la administración de todas las deudas
fiscales pendientes y la adopción de medidas cautelares sin intervención del órgano judicial, así como la eliminación del efecto suspensivo e inmediato del recurso jerárquico. La administración tributaria es competente ahora para iniciar, impulsar y resolver todas las incidencias del denominado cobro ejecutivo y puede también en vía administrativa embargar bienes y derechos del deudor sin estar obligada a notificar las actas respectivas, pudiendo constituirse en depositario de los bienes, ordenar su remate, ordenar su embargo complementario hasta cubrir la totalidad de la deuda. Esta actuación jurídica y material unilateral de la administración tributaria ocurre por mandato legal, como una auténtica vía de hecho que transforma a la administración tributaria en juez y contraparte. Para practicar embargos sin notificación, rematar bienes de los contribuyentes sin que medie sentencia definitivamente firme que condene al pago de cantidad alguna por parte del juez natural, sin que se haya podido ejercer el derecho de acceso a la justicia. Todo lo anterior transcurre en sacrificio injustificado de los derechos fundamentales y patrimoniales, sin que medie la actuación de un juez competente y, más grave aún, sin que pueda impugnarse ni controlarse la intimación efectuada que hace las veces de título ejecutivo para proceder contra los bienes y derechos del deudor o de los responsables solidarios. Resulta obvio que las libertades privadas tienen costos públicos que deben cubrir las sociedades mediante los impuestos y otras contribuciones. El costo de los derechos no solo plantea cuestiones de transparencia y responsabilidad democrática, sino también nos lleva al corazón de la teoría moral, a problemas de ética distributiva y de juicio y de justicia distributiva. La tributación no es un fin en sí mismo. La tributación tiene como finalidad insoslayable el crecimiento económico y la elevación de la calidad de vida de la población. Así lo ordena la propia Constitución en el artículo 316. Sin embargo, el tributo no puede cumplir su finalidad en una sociedad en la que el derecho de propiedad y la libertad económica han sido desmontados en desmedro de la producción interna, la capacidad industrial instalada, los servicios públicos eficientes y los empleos estables. Se ha instalado todo tipo de controles sobre la economía, control de cambios, control de precios, tasas de interés, importaciones, exportaciones, que solo han servido para crear mayores distorsiones, asfixiar la economía, generar inseguridad jurídica y una red clientelar y de corrupción entretejida por el régimen del partido de gobierno. En definitiva, se ha puesto en pie todo tipo de leyes para imponer el modelo económico de un Estado corporativo excluyente con el fin de sustituir un sistema democrático de equilibrio económico. En este contexto de regresión institucional, el tributo no cumple ni puede cumplir su función ética. Su destino no es consistente con el bien común. Se ha desprestigiado y degenerado en otro instrumento más de control social, apalancándose únicamente en la amenaza coactiva de la recaudación fiscal. Se ha utilizado el tributo como mecanismo de terror y persecución de la disidencia política y económica. Peor aún, lo recaudado es despilfarrado en burocracia bajo un marco de opacidad y de no rendición de cuentas. Hay que recordar que la legitimidad de la contribución pasa por el modo en el que se emplea. Sin equidad en el gasto no se puede hablar de justicia en el ingreso. Por lo tanto, la adversión social a los impuestos es inocultable. El Estado fiscal se encuentra absolutamente deslegitimado. Es un Estado total. La institucionalización tributaria se encuentra vaciado de contenido. El impuesto es nada. Sencillamente el derecho tributario en particular no genera confianza. Somos de la opinión que en Venezuela se ha instalado un fenómeno extendido de anomia, descrito como aquella situación anómala que se presenta cuando ocurre un conflicto social que lleva a un sector a desconocer la legitimidad de la autoridad que dicta las normas. En nuestro caso, la causa de esta anomia deriva de la falta de legitimidad de origen y de ejercicio en las funciones del poder. Ojalá la explicación y la crítica de la tragedia venezolana
sirva para aprender una lección sobre moral institucional y sobre la moral tributaria en particular, porque como bien se ha dicho, la indiferencia ante la injusticia es la puerta del infierno. Gracias. Muchas gracias, académico Badel Madrid, por presentar el trabajo de su colega Romero Musi. Son las 11 menos 7 minutos, comenzamos 20 minutos tarde, así que me parece que deberíamos tener por lo menos hasta las 11 y 10, 11 y 15 para recuperar alguno de esos minutos. Pregunto, 11 y 15, perfecto. Yo hago un comentario muy rápido y abro la sala a la discusión y a los académicos a la discusión. En cierta forma hemos estado enfrentados durante los últimos hora y media a los jinetes del apocalipsis. Sí, a los jinetes del apocalipsis que amenazan la democracia liberal y el sistema capitalista moderno como lo conocemos o como lo imaginamos como siendo. Primero, la pobreza, obviamente con sus consecuencias económicas, morales y políticas como instrumento de manipulación del sistema político. Segundo, el desempleo como generador de angustias, de tensiones y nuevamente como mecanismo de manipulación del sistema político. Tercero, lo que ha explicado muy claramente el colega académico de Venezuela, la destrucción de la moneda como sistema de manipulación nuevamente del sistema político. Cuarto, la utilización de la tributación como un mecanismo de terror, como un mecanismo de creación de temor en la sociedad, en los sectores privados, en los empresarios y mismo en los ciudadanos comunes, de que están permanentemente en falta de un Estado que es una especie de monstruo que prevé y propone a su disposición todo lo que quiere. Hay dos temas adicionales que no han sido tocados todavía, que son parte de la sección próxima, que son el tema de los conflictos de identidad que están asolando al mundo en este momento, digamos, no solamente en España, pero en Italia, en muchos de los países europeos con el tema de la inmigración, etc., en muchos de los países latinoamericanos, el tema de los conflictos de identidad agregan a estos previos jinetes del apocalipsis que mencioné, estos cuatro, dimensiones nuevas de conflicto y de preocupación. Y el quinto tema y el tema final es que estamos viviendo una época de transición en política internacional. Los Estados Unidos están dejando de ser el dueño del circo, o por lo menos el director del circo, y transformándose en uno de los directores de una de las tres plazas del circo. ¿Ustedes recuerdan el Burning Brothers? Decían un circo con tres arenas. Es claro, y no es materia de discusión, de que los Estados Unidos han decidido dejar de ser el dueño del circo y están simplemente decidiendo y jugando sobre las arenas que les interesa. Eso significa simultáneamente la aparición y la incorporación de estados revisionistas en el sistema internacional. Hay dos estados en particular, pero no son los únicos, Rusia y China, pero podemos agregar Turquía, podemos agregar varios otros casos de estados que están poniendo en duda el statu quo, o por lo menos el sistema de orden que conocimos durante los últimos